Sal de Lodebar, pues el rey te está llamando. Esta es una historia realmente maravillosa. Una historia que tiene un gran paralelismo con lo que Cristo ha hecho por nuestras vidas. David el rey tenía a Saúl como su enemigo, el cual quiso matarlo en contadas ocasiones. Lo persiguió e intentó matarlo en muchas ocasiones. Pero David había hecho un pacto con Jonatán, su amigo, hijo de Saúl, diciéndole: prométeme que si algún día yo muero, tú te ocuparás de mi casa y de mi familia, y yo haré lo mismo por ti. Llegado el momento en el que David es ascendido como rey de Israel y reina en Jerusalén, es sorprendente que él de pronto no está tan preocupado por su reino, o preocupado por el palacio, o preocupado por el lugar donde vive, sino que se preocupa porque recuerda aquel pacto que había hecho con Jonatán, un pacto de misericordia. Y digo que esto es un gran paralelismo sobre lo que Dios ha hecho con nuestras vidas. Nosotros, igual que Mefiboset, vivíamos en Lodebar. ¿Qué es Lodebar? ¿Qué significa Lodebar? La palabra lo significa no, y la palabra debar significa palabra. Lodebar viene de estas dos palabras. La etimología de esta palabra, Lodebar, es no palabra. Un lugar donde se creía, los judíos pensaban, porque Lodebar estaba en la tierra de Galaad, estaba como unos 13 kilómetros aproximadamente de Galilea, pero era una tierra inhóspita, una tierra sin que el terreno no servía para cultivar. Fijaros bien. Había cantidad de piedras y había un terreno inhóspito, salvaje, que no había ganado, no había cultivo. La gente allí vivía prácticamente de una forma miserable y vivían casi en la indigencia, en la pobreza. Pero lo más curioso es que los israelitas también lo llamaron Lodebar porque creían que era un lugar donde la palabra de Dios no llegaba, donde la presencia de Dios no tocaba las vidas. Y por tanto sus habitantes estaban incomunicados del resto de Israel y, cómo no, de Dios y de su templo. Lodebar era una tierra marcada por la soledad, una tierra sin pastos, tierra seca, sin frutos, árida, severa. No crecía la hierba para los animales, y la sequedad del suelo era tal que ni se podía sembrar. Según se creía, era a la vez un lugar tan inhóspito que se refugiaban allí los endeudados, los despojados, los perseguidos, los abusados, los golpeados por la vida. En fin, una aldea para los malditos de la sociedad. Pablo dijo: lo vil y lo menospreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios y a los fuertes. Y me toca esta historia porque muestra la misericordia de un rey hacia alguien que era hijo de su enemigo, o al menos familia, nieto de su enemigo. Era la única persona que quedaba ya del linaje de Saúl, no había nadie más. A otro, Isboset, le habían matado poco antes. Y Mefiboset, su nodriza, le dice que huyendo aquella noche, cuando se enteró de lo que había pasado en Jezreel, se le cayó el niño, quizás de la cabalgadura donde iba, se le cayó el niño con 5 años, y por esta caída él quedó lisiado de sus pies. Esto nos habla de su impotencia, nos habla de la impotencia también nuestra, de poder acercarnos a Dios por nosotros mismos, de poder vivir una vida correcta delante de Dios. Y yo, cuando leía esta historia y meditaba sobre ella, pensaba en nosotros, pensaba
en el creyente. Y pensaba, Señor, es tremendo porque estábamos en tinieblas y tú nos has llevado a la luz. Vivíamos en Lodebar y nos has traído a tu presencia. Estábamos sin palabra, como dice Pablo, erais extranjeros, advenedizos, ajenos a las promesas y a los pactos, pero Dios os ha hecho cercanos por medio de Jesucristo. Esta historia es realmente hermosa porque, como digo, vemos aquí reflejada a la misericordia y a la persona de David de una forma tipificando a la persona de Cristo Jesús. El Rey de Reyes, el Señor de Señores, que tiene misericordia aún en medio del juicio. Y hay una gran desgracia, ¿verdad?, en la vida de Mefiboset, un niño que con 5 años él no tenía absolutamente culpa de nada, pero la criada lo sacó huyendo por miedo a que perdiera la vida, quiso hacer un bien, pero en medio de toda esa rapidez o de esa premura, el niño le cayó quizás de la cabalgadura y se quedó lisiado. Y le lleva a un lugar inhóspito y de pobreza donde pasa su vida amargado, lleno de temores y de complejos. Yo no sé si tú te ves reflejado aquí o no, pero yo me he visto reflejado en todo esto. Pero algo va a suceder que va a cambiar su vida por completo. El rey lo llama a su presencia. Nosotros no vinimos por nuestros propios pies a Cristo. Fue el Señor quien nos llamó. Fue el Señor quien nos rescató. Esto nos habla de redención. Esto nos habla de misericordia. Esta historia nos habla de trasladarnos de un lugar de oscuridad, de tinieblas, de pobreza, de indigencia, a estar sentado en los lugares celestiales juntamente con Jesucristo. Esto es una historia de pacto. Y nos recuerda que nuestro Dios es un Dios de pactos. Que nuestro Dios es un Dios de esperanza. Que nuestro Dios es un Dios de redención. Él nos compró en el mercado de esclavos, no por oro ni plata, sino con la sangre preciosa de Jesucristo. Nos habla de un Dios de pactos. Dios hizo un pacto. Y ya en el comienzo, en el Génesis, lo vemos. Y dice que aunque la serpiente le herirá en el calcañar, la simiente de la mujer, le aplastará a la serpiente la cabeza, cosa que Jesús hizo en el Calvario. Y cuando resucitó. Pero qué hermoso es ver esta historia, sabiendo que Dios es un Dios de pacto, que Dios hace un pacto de vida con nosotros. Que Dios hace un pacto de esperanza. He aquí, tengo para ti una eternidad. No morirás eternamente, sino que vivirás eternamente. Un tiempo nos recuerda una redención sublime. Es una historia que si la analizamos bien nos daremos cuenta de que tiene mucho parecido con lo que Jesús hizo por su iglesia, por nosotros. Allí olvidado en Lodebar, sin palabra de Dios, en una tierra árida, hostil, seca, no apta para el pastoreo, ciudad a donde lo llevaron al huir, en casa de Maquir, hijo de Amiel, su vida cambió drásticamente, pasó de príncipe a ser nadie. Pasó de ser un posible heredero de la corona a ser nadie. Y yo, si miro para atrás, antes de tener a Cristo, mi vida era un desastre. Yo no sé cómo era la tuya, pero la mía era un desastre. Y Dios en su misericordia me llamó porque me amó. Y me escogió, me eligió, no por mis méritos, no porque yo fuera mejor que los que estaban a mi alrededor, sino porque a Él le plació por su buena voluntad.
Dice, por el afecto de su buena voluntad, Él nos eligió. Por el puro afecto de su buena voluntad. Hermanos, no tenemos nada que ver en nuestra salvación. Lo único que hemos tenido que hacer es aceptarla. Es tomarla, es creerla. O si no, seguiríamos viviendo en Lodebar, ajenos a Dios. Pero la vida cambió prácticamente a este niño, este inocente, porque él no tenía culpa de lo que su abuelo estaba haciendo. Pasó de príncipe a no ser nadie, a estar olvidado. Nadie se acordaba de él. Lleno de temores y de complejos. Despojado de su identidad. Había nacido para ser rey un día, pero ahora ha sido despojado de su identidad. E incluso hasta le cambiaron el nombre, porque el nombre inicialmente, según vemos en primer libro de Crónicas, en el capítulo 8, el nombre que Jonatán le puso a su hijo fue Merid-Baal, que significa el que se opone, el adversario, el vencedor de Baal. Este era el nombre inicial, Merid-Baal. Pero pasó de llamarse Merid-Baal, el vencedor, el adversario, pasó a llamarse Mefiboset, que quiere decir el avergonzado. Qué terrible, ¿no? Que tengas un nombre que refleja victoria, que refleja ser una persona poderosa, y que de pronto el nombre se te cambie y te pongan el avergonzado. Y por eso él se sentía humillado, avergonzado por estar lisiado. Y a la vez olvidado en una ciudad extranjera, porque Galaad era como parte de los gentiles. Sus días transcurrían en medio de su dolor, en medio de todas sus pérdidas, lo había perdido todo. Transcurría en medio de su vergüenza, recordando siempre, mirando siempre su estar impedido y con un futuro incierto. Esta era la vida de Mefiboset. Y yo quisiera que en esta mañana nos veamos reflejados en Mefiboset. Aunque quizás pensáramos que no, yo viví una vida muy buena, hermanos, sin Cristo estamos perdidos. Sin Cristo nuestra vida es un desastre. Pero ahora viene la parte en el que entra David. Misericordia por amor de Jonatán. Lisiado nos habla de incapacidad. Nosotros éramos incapaces para salvarnos. Incapaces para buscar a Dios. Todos, dice Pablo, todos se desviaron a una. Cada uno buscaba lo suyo. Necesitado emocionalmente. ¿Quién no está necesitado emocionalmente? En lo natural se veía inferior a otros. Vería a los niños correr y jugar, aunque fuera en aquel lugar inhóspito, pero él no podía hacerlo. Tenía un impedimento. Despojado de su realeza, de sus derechos como príncipe. Y eso es lo que hizo el pecado con nosotros, hermano. El pecado despojó a Adán y Eva de lo que Dios les había dado, del propósito que Dios tenía con ellos. Y nosotros también estábamos despojados de nuestros derechos, despojados de la vida eterna. Lodebar era para Mefiboset la tierra del nunca jamás. Nunca jamás a sus sueños. No había sueños. Nunca jamás a sus ilusiones. No existía la ilusión, existía la tristeza, la desolación, la angustia, el pesar, la culpa, la amargura. ¿Te habla esto a ti de algo? ¿De tu pasado? Nunca jamás a sus anhelos. No había anhelos, no había ilusiones, no había sueños.
Era la tierra de su desdicha y de sus frustraciones. Mefiboset vivió sin fe, sin esperanza y sin Dios. Pero ahora reina en Israel otro rey, David. Varón conforme al corazón de Dios, y que debido a un pacto de amistad hecho con Jonatán, buscaba si hubiere algún descendiente de este, no para matarlo, porque en aquel tiempo, igual que muchos siglos detrás, se mataban a los hijos de aquellos reyes anteriores, porque se pensaba que podían ser un riesgo o un peligro para el trono. Y David, en vez de buscar a los hijos o nietos de Saúl para matarlos, buscaba a alguien descendiente de Saúl y especialmente de la casa de Jonatán para hacer con ellos misericordia. Este era el corazón de David, hermano. Por eso dice Dios, tenía un corazón conforme al corazón de Dios. No era perfecto. No era un hombre sin pecado, cometió homicidio, cometió adulterio, hizo barbaridades, pero en su corazón él amaba a Dios y tenía sentimientos como Dios. Él quería hacer misericordia. Y el rey es informado por un criado de Saúl, un antiguo criado llamado Siba, que supuestamente este Siba, por lo que vemos también luego en la historia posterior, que era un sinvergüenza. Era un engañador, porque cuando David fue obligado a salir de Jerusalén por Absalón y dejar el trono, Siba salió a su encuentro y le trajo un par de asnos y comida y tal, y le dijo a Siba, pero ¿y tú? ¿Dónde está tu señor? ¿Dónde está Mefiboset? ¿Por qué no ha venido? Dice, no, él no ha querido venir, pero vengo yo a traerte esto y tal, y no sé qué. Él estaba esperando a que tú te marches para ver si ahora al volver a Jerusalén le hacen a él rey. Le mintió descaradamente a David. Y David cayó en esa mentira y le dijo, bueno, pues quédate con todas las tierras de Mefiboset, te las doy para ti. Y Siba, me imagino que antes de esto, porque si Saúl tenía tanto terreno y tenía tantas cosas, ¿quién era el que las estaba guardando? ¿Quién las cuidaba? Si Mefiboset estaba en Lodebar muriéndose de hambre, Siba, el sinvergüenza. Claro. Así que Siba es un tipo de quien tú sabes. El que te roba, el que te quita el gozo, el que te quita la paz, del que te induce al pecado. Y el rey dice que es informado por este criado que hay un hijo de Jonatán llamado Mefiboset. Pero mira, vamos a leer un momento ahí cómo responde Siba, porque hay maldad en esta respuesta de Siba. Dice David, ¿ha quedado alguien de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? O sea, fíjate, de la casa de Saúl, de su enemigo. Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo, ¿eres tú, Siba? Y él respondió, tu siervo. Él era, ¿sabes? Un falso, porque había sido siervo de Saúl y ahora decía tu siervo a David. Pero bueno. Y el rey le dijo, ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Cuidado, no de él. Misericordia de Dios. Y Siba respondió al rey, aún ha quedado un hijo de Jonatán. Aún significa, todavía te queda un enemigo. Aún es como diciendo, no han podido matar a todos. Ha quedado uno todavía vivo. Porque ¿qué pensaría Siba? Que David lo que quería era matarlo. Lógico. Pero todavía hay algo más que me golpea, me duele. Un hijo de Jonatán lisiado de los pies. O sea, un lisiado. Es despectivo. Yo al menos así lo veo, no sé cómo lo ves tú. Pero yo lo veo despectivo. No veo que Siba diga, bueno, pues sí, hay un hijo de Jonatán, que el pobre
Su criada se le cayó y quedó lisiado de las piernas, pero él es un buen hombre. No. Sí, aún queda uno, mira a ver si te lo cargas. Y además, ¿qué va a hacer? No tiene fuerza, es un lisiado. Claro, la respuesta de David desconcierta a Siba. Entonces el rey le preguntó, ¿dónde está? Siba dice, ahora ya, todo lo que tengo de Saúl que se lo he robado me lo van a dar por derecho. Y Siba responde, he aquí está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. ¿Y qué le dice después a Siba? Que lo vemos después. Siba, todo lo que era de Saúl se lo doy a tu señor Mefibosé. ¡Ja, ja! ¿Cómo se le tenía que quedar la cara a Siba? Dice, y Siba tenía 15 hijos y 20 siervos. Oye, era prolífico el hombre, ¿eh? 15 hijos y 20 siervos. Tenía, un pequeño reino, pero dice, y ahora todo lo que tienes le pertenece a Mefibosé. Tus hijos, tus siervos y todo, vais a cuidar de todo lo que tiene Mefibosé. Eso es lo que hace Dios, hermano. Dios no te quita, no te resta, Dios te suma e incluso te multiplica. Dios nos dice, bueno, como eres así de pecador, ¡ja! ¡Hala, te corto la cabeza! No. Dios dice, tengo misericordia de ti. Te extiendo mi misericordia. Y David manda a traer a Mefibosé de Lodebar. Y ahora Mefibosé se encuentra con el rey cara a cara. Yo me imagino a este pobre hombre viniendo desde, jovencito, viniendo desde allí de Lodebar, venía asustadísimo. Porque ¿qué es lo que él estaba esperando? Me van a cortar la cabeza. Porque Saúl, mi abuelo, era enemigo de David. Y toda la casa de mi abuelo están muertos. Y el único que se ha librado he sido yo, y porque me han escondido allí en un lugar inhóspito, en un lugar de miseria. Pero ahora el Siba se ha ido de la lengua. Y David me va a cortar la cabeza. Y vino Mefiboset, verso 6, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David. Y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Ahí comienza Mefiboset con una actitud de reconocimiento de la realeza de David, de reconocimiento de que David es el ungido de Dios, de reconocimiento de que está ante el rey, ante el elegido por Dios. Y dijo David, Mefiboset, lo llama por su nombre, avergonzado, Mefiboset. Y él le responde, he aquí tu siervo. O sea, tiene una actitud de servicio, de servidumbre, de esclavo. He aquí tu siervo. Y le dice David, imaginaros cómo temblaría aquel hombre lisiado, sin poderse defender por sí mismo. Otra cosa que nos habla a nosotros. Si Dios no está con nosotros, no podemos defendernos contra el diablo, ni contra el pecado, ni contra el mundo. En Cristo somos más que vencedores, pero sin Él somos vencidos. Y Mefiboset está ahí en tierra y le dice a David, no tengas temor. Aleluya. No tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Aleluya. Los resultados de este encuentro son tremendamente impactantes. Vemos la misericordia, vemos la restitución. Yo te restituiré lo que era de tu padre y de tu abuelo. Todo lo que era de él ahora vuelve a ser tuyo. Te lo restituyo. Porque Dios también cuando nos salva, no solo nos salva, sino que nos restituye lo que el purgón y la langosta y el saltón y el revoltón se han comido por años en tu vida. Dios lo restituye. Yo he visto a toxicómanos, he visto gente venir a los pies del Señor, hechos
una calamidad y cómo Dios les ha levantado. He visto a personas, mujeres, venir de la prostitución, de la trata de blanca, y cómo Dios ha venido y en su misericordia las ha abrazado y las ha acogido y ha hecho de mujeres de ellas dignas. He visto a personas con depresiones terribles y han venido a los pies del Señor y el Señor les ha dado la vida que necesitaban, la ilusión que necesitaban. A personas amargadas, llenas de rencor, llenas de odio, han venido a Cristo y Él ha borrado todo esto y ha restituido su vida y les ha puesto en un lugar nuevo. Ese es nuestro Dios, hermano. Misericordia, restitución, honra. No eres un mendigo. No eres un inútil. No, te voy a poner en el lugar de honra. Desde ahora vas a comer en la mesa del rey, donde te corresponde estar, al lado de mis hijos. Identidad. No eres Mefiboset el avergonzado. Eres un hijo de Dios. Eres un hijo del rey. Provisión. Nada te va a faltar. Nada te va a faltar. Otros van a trabajar para ti. Y por último, comunión. Sentado en la mesa del rey, hablando con el rey. Quitó el temor de Mefiboset, porque junto al rey estaba seguro. Le devolvieron las posesiones de Saúl. Comía en la mesa del rey y era tratado como un hijo del rey en adopción. Es como dice Pablo, hemos sido adoptados en Cristo Jesús. Y yo me imagino cuando se sentaban en la mesa los hijos del rey, ¿verdad?, para comer. Y de pronto preguntaba David, pero ¿y Mefiboset? ¿Dónde está Mefiboset? Los hijos del rey dirían, Mefiboset, el lisiado este, que viene aquí a ocupar un lugar que no se merece, que además era enemigo de la familia del enemigo de mi padre. No sé, papá, por ahí andará, no sé. Vamos a comer. No. Aquí no se come hasta que Mefiboset no esté sentado en la mesa. Y de pronto se escucha en la casa, ¿verdad?, el arrastrar de los pies y de las muletas. ¿Y quién viene? Mefiboset. Y cuando llega le dice, hola, hijo, siéntate en tu lugar. Se me ponen los vellos de punta porque pienso en cómo Dios, aun viéndonos a nosotros como lo que somos, lisiados por el pecado, rebeldes, dándole la espalda a Dios, el Señor nos ha tomado y nos ha sentado a su mesa. Y nos da de sus manjares. El mundo de Mefiboset cambió de ser uno lleno de congojas, desilusiones, sin sueños, sin futuro, a ser un mundo de esperanza. Tomando su nombre un nuevo significado. Ya no se llamó más el avergonzado, sino el que destruye la vergüenza. Restaurado de un lugar de olvido a uno de protección, de un lugar de escasez a uno de abundancia, de un lugar de deshonra a uno de honra, de mendigo a príncipe. El nombre de Mefiboset cobra ahora un nuevo significado, el que destruye la vergüenza. Aleluya. Tu nombre también ha cobrado un significado. Y Él tiene una piedrecita donde está escrito tu nombre, el nuevo nombre que Él te va a entregar un día. Ya no eres el avergonzado, la avergonzada, el amargado, el lisiado, no, ahora eres un hijo, una hija del Rey. Ya no estás en Lodebar, en el lugar inhóspito, sin palabra de Dios. Ahora estás en la casa de Dios. Te sientas a la mesa y comes de la abundancia de la mesa del Señor. Por eso en esta mañana, hermano, quizás haya alguno que esté en Lodebar. Quizás haya alguno aquí entre nosotros que todavía
o que está pasando por ese tiempo en el que se siente como en Lodebar. Pero Dios te dice algo: sal de Lodebar. Yo te estoy llamando. Amén. Siéntate a la mesa conmigo. Toma el lugar que te corresponde. Eres hijo por adopción y tienes los mismos derechos que el hijo natural. Así que ya no sigas en el lugar inhóspito de amargura, sino ven a la casa de Dios, a la casa del Rey. Aleluya. Amén. Recuerda, ¿vives en Lodebar en este momento? Pues Dios te dice, sal. Sal y ven al encuentro del Rey. Lodebar no es para vivir. A veces es un lugar de tránsito, porque quizás Dios lo permite y nosotros también lo hayamos de alguna manera ganado, por así decirlo. Pero el deseo de Dios es sacarnos de Lodebar y llevarnos al palacio con Él y a comer de su mesa.